Hola, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias. Gracias a la invitación de Claudia Díaz, a la labor que está haciendo ella dentro de su sociedad, dentro de su comunidad. Ha sido muy enriquecedor, hemos tenido historias maravillosas y lo más interesante es que nos han invitado a que hagamos más charlas y más reuniones. Por eso es importante dejar este testimonio, esta grabación, tanto las personas que nos acompañan aquí presencialmente como las personas que van a ver estos videos por los canales de Claudia. Los invitamos a que la sigan, a que se suscriban, a que le comenten a las personas, a que nos envíen preguntas, cuestionamientos a través del canal de Claudia, porque vamos a seguir en esta fase de comunicar diversas situaciones que creo que son de interés para muchas personas. Si hay algún tema que ustedes quieran que tratemos o toquemos, con mucho gusto, por favor, comuníquense con Claudia por sus redes sociales, por su correo, y lo revisamos y con mucho gusto lo hacemos. Soy un imán, ¿cómo aportarle a las personas? Soy un imán. Bueno, ese es un tema bastante interesante. Pero la única forma real y cierta de ser un imán para las personas es convirtiendo a nosotros mismos en mejores seres humanos. Tenemos que ser los mejores seres humanos posibles y la única forma cierta y real es trabajando día a día, segundo a segundo. Y aprovecho porque en estos días, estando trabajando acá, hay una anécdota bien interesante y se refiere a cuando una persona se nos acerca y nos dice, pero yo cómo puedo trabajar eso, cómo puedo volverme mejor persona, cómo puedo no desfallecer. Y dentro de las charlas comentábamos que una de las características esenciales en cualquier tema de la vida es, primero, volverlo un hábito hacer y segundo, incomodarse. No hay nada que hacer, tenemos que incomodarnos para volvernos un imán. ¿Y qué quiere decir incomodarnos? Pues que a veces tenemos que hacer tareas y tenemos que hacer labores que no son tan agradables, que no son tan emocionantes, pero que van a generar un rédito. Entonces, ya lo sabemos, tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que convertirnos en unos seres humanos excepcionales. Y llegar a la grandeza requiere esfuerzo. Esto no es un camino fácil, esto no es un camino que tomo un curso, veo un video, leo un libro, me reúno con personas. No, el camino a la grandeza requiere un esfuerzo y muchas veces ese esfuerzo es sobrehumano. ¿Y por qué sobrehumano? Porque la humanidad nos lleva a nosotros a hacer cosas sencillas, como comer en exceso, como dormir en exceso, como tomar en exceso, como entretenernos en exceso. Y el esfuerzo sobrehumano, ¿en qué consiste? En que tenemos que privarnos muchas veces de manera voluntaria. Lo mejor en la vida es privarse de ciertas cosas de manera voluntaria. Que no sea la vida la que nos prive, que no sea la vida por nuestro descuido que nos prive de comer, de dormir bien, de tener buena salud. Entonces, ese esfuerzo sobrehumano es importante para poder llegar a ser un imán para las personas. ¿Y para qué queremos ser un imán para las personas? Pues claramente para aportarles. Eh, Ese precio, que es, requiere un esfuerzo sobrehumano, es importante por una razón. Lo que no nos cuesta no lo valoramos. El ejemplo típico de los padres que muy amorosos y muy queridos le regalan un carro a su hijo o a su hija cuando termina el colegio, cuando empieza la universidad y los padres viven en otra ciudad y se van a ver en un año o 2 años, se encuentran y cuando ven el carro de ese joven, todo golpeado, rayado, descuidado, y le preguntan, oye, ¿pero qué pasó? Dijo, no, pues, no, ese ha sido pues, el trato normal, pero ¿por qué no lo arreglas? No tengo dinero, no lo veo importante. Ustedes comparen el carro de una persona a la que se lo han regalado y un carro de una persona que ha tenido que trabajar días, meses o años para conseguirlo. Lo mantiene, trata de mantenerlo, digamos, en unas buenas condiciones. Tampoco la obsesión de mantenerlo perfecto y brillante todos los días, pero sí lo mantiene de una manera correcta. Y ahí hay un ejemplo claro que lo que no nos cuesta, no lo valoramos. De igual manera, y el ejemplo típico cuando una persona va y le regala
le compra cosas y le hace un mercado a otra persona y se lo regala. Muchas veces las personas dejamos vencer la comida o que se desperdicie. Claro, cuando nos cuesta a nosotros con nuestro trabajo y nuestro dinero, por supuesto, no desperdiciamos absolutamente nada. Y aquí viene otra historia hermosa. Conocí hace un tiempo a una señora ya de más de 80 años. Ella nació en Grecia y estábamos en una reunión social, en un almuerzo, y me llamó la atención algo hermoso que también aprendí de otras culturas, y es que no dejaba absolutamente nada en el plato. No dejar absolutamente nada en el plato es un símbolo de respeto hacia uno mismo, hacia quien prepara la comida y hacia la vida. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a algún lugar o cuando nos preparamos nuestra comida, nuestra cena, no hacer en exceso. ¿Por qué? Porque desperdiciar la comida es algo que no está bien, va en contra de la naturaleza. Y ella explicaba eso porque ella alcanzó a vivir, empezó a vivir o nació después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchísima escasez y cada grano de arroz era valorado. Hoy en día esa señora es muy próspera, o sea, tiene un patrimonio muy importante por el trabajo de su vida, de ella, de su familia, de su entorno, y sigue practicando eso. Entonces, ahí hay algo importante, hay un mensaje. Como a ella le costó tanto, independiente que tenga muchísimo dinero, tenga una capacidad económica importante, no va a desperdiciar. Lo que no nos cuesta eh, no lo valoramos. Y por eso es que para potencializarnos debemos pagar ese precio. Ese precio es, vale relacionado con todo lo que nos cuesta a nosotros ser mejores personas. Y ahí, siguiendo con ese ejemplo de esta señora, una de las formas de aportar y de ser un imán y de transmitirle las cosas buenas a las personas de nuestro entorno es mediante el ejemplo. Nosotros podemos dar discursos, dar charlas, dar conferencias, regañar, que es muy dado en nuestra sociedad, regañar personas, que no sirve para nada. Lo que hay que hacer es el ejemplo. El ejemplo mediante la acción. Cuando nosotros tomamos acción, cuando criticamos a alguien porque está un poco en exceso de peso, con unos kilos de más, pues no le digamos. Lo que pasa es que tenemos que ser nosotros atléticos, delgados, fuertes. Cuando nosotros estamos gastando más de lo que recibimos, pues demos ejemplo, seamos austeros, seamos responsables y seamos cuidadosos. Hay que honrar la integridad para ser recompensado con mayor prosperidad. Este tema también es importante. Si nosotros somos íntegros, pues la naturaleza, la vida, el universo, Dios nos va a premiar con una mayor prosperidad. La integridad es fundamental y es estar, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos debe verse reflejado en nuestra acción, en nuestro hacer. Esto es importante, por más que nos cuestionen. En estos días también que estamos en un proceso de elección de representantes, vemos el tema de la integridad. Escuchábamos discursos de personas que hablan de diferentes temas, luego terminan el discurso y los veíamos hacer todo lo contrario y luego empezaban a criticar lo que habían dicho. O sea, ahí no hay integridad. Por eso es que lo valioso de este ejercicio que estamos haciendo con Claudia en esta comunidad es que le estamos recordando a las personas, nadie es perfecto, nosotros no somos perfectos, nosotros no venimos a pontificar, pero sí venimos a comunicar y a recordar que debemos ser íntegros, íntegros para volvernos unas personas que atraemos a otras personas para hacer el bien. Y eso tiene que ver con la riqueza. Todos de alguna manera queremos ser ricos espiritualmente, ser ricos materialmente, ser ricos en relaciones, ser ricos en salud. Pero la verdadera riqueza llega cuando nosotros nos alineamos con nuestro propósito y valoramos nuestro trabajo. Eso es importante recordarlo. El propósito en la vida y el trabajo que nosotros desarrollamos día a día nos permite lograr ser cada vez mejor persona. Hay un tema que también es importante que nos tomemos conciencia y lo interioricemos, y es que los conflictos normalmente se generan o provienen de una creencia de escasez. Las personas que crecen en escasez también tratan de exprimir más y más la naturaleza.
Entonces nosotros tenemos que luchar contra nuestra mentalidad de escasez y tenemos que buscar cambiar esa forma de pensar. Me viene a la mente en este momento que alguien que vi en estos días o leí decía que no, las grandes transformaciones de la sociedad, los modelos económicos, los modelos sociales, los modelos políticos, no se dan porque los seres humanos lo decíamos, sino normalmente después de las grandes guerras. Y es algo que tenemos que aprender, no tenemos que esperar a que haya una guerra y nosotros con el ejemplo lo podemos hacer, no podemos esperar a que haya escasez, a que haya conflicto para cambiar nuestra forma de pensar o nuestra forma de relacionarnos con las personas con el fin de generar sabiduría y generar riqueza. Entonces por eso es que nosotros debemos salir de nuestra mentalidad de escasez. ¿Para qué? Pues para no explotar de manera inapropiada los recursos que la naturaleza nos brinda. Si quieres ser un imán para los demás, porque ser un imán es una decisión, ¿sí? Es una decisión de volverte una buena persona, puedes empezar creyendo en que eres abundante. Y esa creencia de abundancia propia lo que va a generar es confianza suficiente tanto para ti como para compartir. Tienes que mentalizarte, tienes que creer, tienes que interiorizar esa abundancia, porque si no hay abundancia, ¿qué vas a compartir? También escuchabas que, hablando de todo esto, me recuerda, digamos que las personas que critican dicen, no, que los ricos no son buenos porque los ricos hacen cosas malas y el dinero no está bien. Entonces alguien decía, hacía el análisis y bueno, pero si los ricos no son buenos o hacen cosas malas, los pobres, los pobres, materialmente hablando, ellos qué hacen, si aportan, entonces el cuestionamiento es claro, o sea, si una persona tiene abundancia de algo, tiene para compartir. Claro, hay pobres y alguien me puede decir, no, que comparten ni siquiera lo que no tiene, pero cuando uno no tiene absolutamente nada, pues le cuesta más porque está en un estado de supervivencia permanente. Y el estado de supervivencia permanente nos lleva a veces a hacer actos o a pensar cosas que no son para nada correctos. Una persona, un ser humano tratando de sobrevivir o en estado de supervivencia puede hacer cosas que normalmente no haría. Debemos ser naturales. Eso es algo que a veces nos cuesta, ser naturales al momento de relacionarnos con las demás personas. Porque cuando nosotros queremos adoptar una posición, una postura que no es la nuestra, pues se nos va a notar. Y entonces la gente nos va a repeler, la forma de hablar, la forma de vestirnos, la forma de pensar. Debemos ser muy tranquilos al momento de manifestar nuestro pensamiento. No, no lo debemos ocultar, no debemos sentir vergüenza y tampoco lo tenemos que volver un conflicto frente a personas que no piensan de la misma manera. Entonces es importante que sigamos estas reglas, que interioricemos estos temas para volvernos un imán para las personas y el objetivo de ser un imán es poder servir y poder eh, compartir y aportar. Y hay unas reglas que quiero compartir con ustedes. Son aproximadamente unas 10 reglas que hemos venido recopilando de las lecturas, del compartir con las personas, de ustedes mismos, de las personas con las que hemos hecho estas reuniones y la vida misma que la vida nos va nutriendo. Y digamos que para ser más atractivo y para ser más magnético de manera natural frente a las personas, una de las primeras cosas es la confianza en ti mismo. Y aquí viene algo que es emocionante para mí, es Ralph Waldo Emerson. Y él tiene un ensayo que se llama Confianza en ti mismo. Es impresionante. A mí me llama la atención y los invito a reflexionar que hoy en día hay personas que descalifican autores que tratan temas psicológicos, filosóficos, espirituales, de ser mejores seres humanos y los califican como autoayuda. Perfecto. Pero ustedes van y leen los libros de los filósofos, desde Aristóteles hasta Platón, todos los estoicos, podemos leer, luego más reciente, podemos leer a Nietzsche, a los filósofos, digamos, que no han participado de la construcción del conocimiento y ellos decían básicamente lo mismo, o sea, decía hay que ser buena persona, hay que mantener la mente sana, hay que hacer para curar todo. Entonces
Alguien diría, oiga, pero entonces también eran libros de autoayuda, ¿no? Antes se llamaban filosofía, pues hoy también. Pero no importa, no descalifiquemos, no descalifiquemos. Y esto va porque Ralph Waldo Emerson en La confianza a sí mismo, que es un ensayo fenomenal, fenomenal, que los invito a que lo lean. Él es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, junto con Thoreau. Y para volvernos un imán tenemos que confiar en nosotros mismos. Tenemos que trabajar en nuestra autoestima y en sentirnos seguros de quiénes somos. No somos perfectos, todos somos diferentes, pero tenemos que tener esa tranquilidad de poder decir quién soy yo, cuál es mi carácter, cuál es mi temperamento, cuál es mi personalidad, cuáles son mis gustos. Y eso se refleja cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Otra de las características importantes para ser un imán y para servir a las personas es la escucha activa. Escuchar, ya lo hemos visto en la conferencia que tenemos nosotros también que se llama Las Buenas Conversaciones. La escucha activa, hay que prestar atención genuina cuando las personas hablan. Lo voy a repetir, tenemos que prestar atención genuina cuando las personas hablan. Y hay unas anécdotas que a todos nos han pasado. Se siente uno un poco a veces incómodo, triste cuando uno le está hablando a alguien por presencialmente o hasta por videoconferencias, pues que ahora nos comunicamos mucho por este mecanismo y vemos que las personas están haciendo en su teléfono otra actividad o están haciendo, ya sea en las videoconferencias, están haciendo otro trabajo o presencialmente están haciendo otra actividad. Y esto de alguna manera a nosotros nos incomoda mucho. Y cuando uno lo sufre es fuerte. Y cuando uno lo da, peor. Entonces la invitación es a que tengamos una escucha activa, a prestar mucha más atención, a prestar atención genuina a todas las personas y hacer preguntas. Cuando uno hace preguntas dentro de una conversación, muestra interés y muestra interés en saber lo que está pensando la otra persona. La tercera característica para ser un imán y para ayudar y para compartir y transmitir buenas cosas a las personas es la empatía. Hay que ser empático. ¿Y qué es ser empático? Pues tratar de entender las emociones y las perspectivas de los demás. La empatía nos hace más que estar más conectados y ser más comprensivos. Cuando nosotros somos capaces de ponernos en el lugar del otro, pues básicamente evitamos tantos juicios de valor y tantas descalificaciones y nos volvemos más solidarios. Entonces es bueno entender las emociones y las perspectivas de los demás. Tenemos que ser empáticos para volvernos un imán. Una siguiente característica es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es aprender a hablar con claridad y transmitir las ideas de una manera mucho más efectiva. Hay que evitar la negatividad y el chisme. Esto es importantísimo. Miren, nosotros la vida no nos obliga a estar en entornos donde las personas son negativas y donde están hablando permanentemente de otras personas de manera negativa. No tenemos que ser groseros, no tenemos que ser irrespetuosos, pero cuando detectamos un entorno negativo, la invitación que yo les hago a todos ustedes es que salgamos de ese entorno de manera respetuosa, porque se los aseguro que es muy difícil que las personas tomen la decisión de cambiar. Uno no los puede obligar, uno no les puede imponer castigos para que hagan un cambio en su forma de expresarse y en la forma de hablar de los demás. Continuamos. La siguiente característica que debemos tener para volvernos un imán de personas y poder aportar es el humor. El humor es una cualidad, es una virtud. Hay personas que nacen con un gran humor y otras que lo adquieren. Dicen las personas que saben que el humor es un rasgo de las personas inteligentes. No sé si sea cierto o no, pero ser gracioso es bien, bien difícil. Hacer reír a las personas es complejo, pero cuando una persona entiende que hay que ser agradable, que hay que tener buen sentido del humor, hace que seas más atractivo y que seas más relatable. ¿Qué quiere decir más relatable? Pues que te van a citar. Esto es algo importante. Ustedes han visto que hay personas que tienen una virtud genial de memorizar chistes y chistes y chistes. Y citan los chistes y citan a las personas. Y lo mismo cuando una persona es graciosa, pues normalmente la citan mucho. Hay humoristas muy famosos a los cuales en diferentes partes del mundo las personas los citan mucho, desde las personas más influyentes,
personas que están en actividades comerciales, en la política, en la industria, en el emprendimiento. Entonces, el buen sentido del humor nos hace relatables. Entonces, trabajémoslo, seamos graciosos y que sea de forma natural, como ya lo vimos más atrás. Todo tiene que ser de forma natural, porque pues lo que es forzado se nota y digamos no nos ayuda. Un siguiente punto que es valioso y que a veces, digamos todos, es que nos cuesta. Hay unas personas que son muy buenas para su cuidado personal y otras no. Hay personas que en algún momento de la vida dicen que no es importante y luego cambian, y hay unas personas que cuidan mucho su aspecto y luego le cambian. Esto digamos que se vuelve cíclico, eso es como la economía, como la historia es cíclica. Pero si nosotros somos conscientes y tener un cuidado personal no es tan complejo, digamos, es un tema netamente de estar aseados. La ropa tiene que ser no estrafalaria, preferiblemente lo más básico, o sea, no tiene que ser algo que llame la atención, y mantener una buena higiene a veces cuesta. Hay situaciones, hay países, hay lugares donde es complejo por las condiciones, pero digamos que si uno se lo propone, lo logra. Y no requiere mucho esfuerzo, requiere disciplina. Y a veces nosotros sacrificamos tener una buena higiene, un buen cuidado personal, vestirnos de manera adecuada por darnos unos gustos que nos hacen daño. Eso también del cuidado personal tiene que ver muchísimo con la salud física. Por favor, lo escuchaba también en estos días. Lo que te comas hoy, lo notarás mañana. Entonces, cuando nos dan ganas de excedernos en algún tipo de alimento, por favor, pensemos. Em, a veces es un poco doloroso, lo digo. Yo creo que no sé si todos lo hemos sufrido, pero en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un peso exagerado frente a nuestra edad y frente a nuestra estatura. En otros épocas de la vida podemos controlarlo, pero es triste ver que a veces se nos sale de las manos y no podemos dar marcha atrás. Y no solo por cómo nos vemos, sino que genera muchísimos temas de salud, tanto física como mental. Digamos, un buen cuidado personal genera tranquilidad mental, porque las personas nos perciben de una manera tranquila, normal, adecuada, y por eso es que nos volvemos un imán, porque las personas dicen, oiga, mire, este señor, esta señora, vuelvo y digo, no tiene que ser con accesorios de marcas o llamar la atención. El que lo quiera, pues bien, lo puede usar. Pero es básicamente vestirse de manera correcta, em, de manera tranquila, con un buen aseo personal, y eso ayuda mucho porque se vuelve un tema, digamos, de alguna manera aspiracional. Eh, otra de las características para volvernos un imán y para poder aportar a las personas es tener intereses compartidos. ¿Qué es intereses compartidos? Tener intereses comunes. Cuando uno se relaciona con una persona, pues no es trata de imponer. Es que a mí me gusta navegar, a mí me gusta trotar, a mí me gusta montar a caballo, y la otra persona no, a mí no, yo no monto a caballo, a mí no me gusta trotar. No empieza uno a decirle, a descalificar. Eso, todos los seres humanos somos muy dados a eso. Se me viene una historia, los intereses compartidos, el ejemplo, eh, cuando una persona decide cuidar su apariencia y su estado físico y decide hacer ejercicio. No, ni siquiera es ir a un gimnasio, no es necesario hacer ejercicio en su casa, de pronto caminar un poco. Y uno le cuenta, o esa persona le cuenta a una familiar, a un compañero, un amigo, una amiga, y empieza a criticarlo. No, pero es que yo no salgo porque es peligroso hacer ejercicio, pierdo tiempo, yo prefiero estar viendo algo en una red social, prefiero estar haciendo otra actividad. Entonces empezamos a descalificar. Por eso siempre hay que buscar intereses comunes con las personas para construir conexiones más profundas. Ustedes lo han visto, hay relatos buenísimos. Uno se me viene ahorita a la mente, uno en el libro de Dale Carnegie, cómo tener amigos e influir sobre las personas. El título es así, puedo de pronto no estar diciendo de la manera correcta, pero ustedes lo pueden buscar. Y hay una historia de una persona que le quería vender a un empresario, eh, digamos, multimillonario, y no sabía cómo llegarle, pues porque era difícil acceder a él. Y le dieron
después de pedir muchas citas, le dieron la oportunidad de que lo escuchara. Y él iba a vender, no me acuerdo qué, pero digamos iba a vender muebles. Normalmente cuando uno va a vender, pues va a empezar y habla, es que mis muebles son los mejores, son la mejor calidad, costo, precio, la madera, los artesanos. No, pero él entendió que él quería venderle unos muebles a esta persona y dijo, no le voy a hablar de los muebles, le voy a hablar de qué es lo que más le gusta. Y a la persona creo que lo que más le gustaba era navegar o la casa, pues en ese momento la casa todavía no era mal vista como es ahora. eh, y empezó a hablarle de eso, y empezó, no le habló de los muebles, no le habló de lo que él vendía, empezó a hablarle de ese tema y generaron una conexión. ¿Por qué? Porque tenían intereses compartidos. Al final de la charla, que pues pensaban que eran unos 10 15 minutos, duraron un poco más de 2 horas. Ahí ya le dijo la persona, mire, pues deme una cita, yo estoy haciendo esto. Y él dijo, llámeme, envíeme la cotización. Y no, le terminó haciendo la compra. O sea, ese es un buen ejemplo para el tema de los intereses compartidos porque hace conexiones. La siguiente característica es que tenemos que ser auténticos. Uf, qué difícil ser auténticos. No, históricamente, no vamos a hablar ahora. No, pero históricamente ha sido difícil ser auténtico porque es que ser auténtico es normalmente no seguir la corriente. Eh, hay muchas formas de ser auténtico. Hay, hay formas de ser auténtico para bien, lógico. Hay gente que dice que quiero ser auténtico para mal, ¿no? Eso no es lo que estamos hablando. Ser auténtico es tener propia, tu propia personalidad. No debes cambiar quién eres para agradar a los demás. Ese es un error. ¿Por qué? Porque la autenticidad es absolutamente atractiva. Es absolutamente atractivo para los seres humanos conocer una persona que sea auténtica. ¿Por qué? Porque se sale del molde. ¿Por qué? Porque, digamos, todo tiende a que nos homogeneicemos, todo tiende a que tengamos los mismos comportamientos, tengamos las mismas conductas, y pues ser auténtico es valioso. Y hay muchas formas de ser auténtico en todos los aspectos, pero entonces lo más importante es que al ser auténticos nos volvemos absolutamente atractivos para todos los demás. Una siguiente característica se refiere con algo que a veces también se nos olvida practicar, y es la generosidad. Ser generoso significa que nosotros ofrecemos ayuda y apoyo a los demás sin esperar nada a cambio. Esto parece la definición del amor, ¿no? Que el amor es dar. El amor cada vez lo tenemos claro y lo voy a repetir por el resto de mi vida, es el amor es dar y tenemos que interiorizar ese pensamiento. Todo el tiempo tengo que pensar cómo doy un pensamiento, cómo doy un abrazo, cómo doy una palabra, cómo doy una comida, cómo doy una ayuda material. Dar, todo el tiempo pensando en dar, 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 dar. Eso es hermoso y es la generosidad. Y la generosidad es dar algo sin esperar nada a cambio. Tenemos que practicarlo, practiquémoslo preferiblemente sin que la gente se entere. Y si se enteran, pues ser muy tranquilos. La generosidad, lo que permite la generosidad es que nos lleguen más cosas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos dando y pues la vida se encarga de que si nosotros somos buenos dando, nos va a dar más cosas para que podamos seguir compartiendo. La siguiente característica me hace acordar de un escritor japonés y se llama muestra gratitud. Muestra gratitud. Eh, Hay un autor japonés muy famoso que escribió un libro eh, sobre el dinero, y es que él dice que una de las características que encontró, él entrevistó a cientos o miles de personas en Japón que son prósperas, y la característica fundamental que encontró de todos ellos es la gratitud, dar gracias, gracias absolutamente por todo. Y él decía, y hay muchas técnicas, ustedes las habrán visto en libros, en videos, en audios, en mucho, gracias. Y dar gracias es a todo momento. Cuando yo voy a pagar algo, voy a pagar una botella de agua, voy a pagar algo lo más sencillo que vendan en algún almacén. Gracias. Lo más costoso, gracias. Cuando puedo pagar una deuda, uy Dios, eso es lo más importante. Pagar las deudas es liberarse y uno debe dar gracias. Y cuando las paga ya no volverse a endeudar. Haremos una conferencia y una conferencia sobre libertad financiera y sobre el tema de las deudas, que es diferente al apalancamiento. Pero hay que dar gracias permanentemente.
a todas las personas de nuestro entorno y las que encontremos en nuestra vida, debemos manifestarles nuestra gratitud. Gratitud por absolutamente todo, por todo. Lo podemos manifestar con palabras o lo podemos pensar cuando vamos en la calle, veamos a alguien que nos ayuda, gracias, gracias. Demostrar gratitud hace que nos volvamos un imán. Eh, la siguiente característica es que nosotros debemos mantenernos en constante desarrollo personal. Y eso es lo que estamos de alguna manera incentivando o transmitiendo con este ciclo de charlas y con este ejercicio y con estas formaciones que estamos haciendo gracias a la invitación de Claudia. Desarrollo personal. Esto es algo interesante y va muy relacionado también con las habilidades que uno adquiere durante la vida y es que hay personas que van a la universidad y tienen el título y dicen ya obtuve el título de la carrera que sea, la formación que sea y ya terminé mi desarrollo personal. No, el desarrollo personal es continuo, debemos estar continuamente aprendiendo y creciendo como personas. Debemos mantener esa curiosidad porque el crecimiento personal es atractivo. Cuando una persona crece personalmente, se vuelve un imán, porque las personas quieren estar con él, preguntarle, hablarlo, escucharlo, o que él les pregunte, ver por qué le va bien en unas cosas, ver cómo soluciona otras, desarrollo personal. Y el desarrollo personal tiene una característica y es que normalmente conlleva o lleva, perdón, a ser sabio. Cuando una persona se mantiene curiosa, aprendiendo, estudiando, normalmente ese es el camino a la sabiduría. Entonces, es importante mantenernos en permanente desarrollo personal. Y por último, dentro de todas estas características que los invito a que repasen el video, que lo detengan y que escriban, es mantener una actitud positiva, mantener la mente positiva. ¿Cómo hacemos eso? Que también todo esto es difícil. Alguien me puede decir, no, pero es que suena fácil, pero en la práctica hacerlo cuesta. Evitando las quejas. Uf, qué fuerte. Qué fuerte lograr evitar las quejas. Los invito a que hagan una maratón de no quejas. Miran cuántas horas pueden durar sin quejarse. Miren, inténtenlo. Hay personas que duran una hora, 10 minutos, 2 horas, 3 horas. Pero cada vez que lo intenten más, van a ir avanzando. Entonces, no quejarse. Eviten las quejas constantemente. Y en este ejercicio que está haciendo Claudia se da mucho porque hay muchas personas que su principal argumento para lograr que algunas personas los sigan y tomen la decisión de apoyarlos manifestando el día de las elecciones su voto es quejándose de los demás, quejándose del país, quejándose de la situación, quejándose del vecino, quejándose de los demás candidatos, quejándose de quienes ostentan el poder. No, por ahí no es. Y esto es lo que estamos haciendo con Claudia. ¿Se tendrá éxito? La vida normalmente termina premiando a este tipo de personas, que los que tienen una actitud positiva, que evitan quejas constantes y que mantienen esa actitud positiva hacia la vida. Siempre. Esto va también muy relacionado con lo que hemos hablado en otra de nuestras conferencias del experimento de rendición, que los invito que en el canal de Claudia hay una conferencia que se ha dictado en este proceso a, a todos ustedes. Entonces los invito a que revisen también todos los videos que se están subiendo al canal de Claudia. También los subiremos en otros canales. Les iremos contando dónde más los pueden ver. ¿Y cuál es la invitación final? Yo quiero que ustedes se comuniquen con Claudia a través de sus redes sociales, a través del correo electrónico, a través del teléfono de las personas que los tienen, a través de los comentarios de estos videos y le digan, oiga Claudia, yo quiero que hagamos, que hablemos, que nos sentemos a hablar de estos temas. O yo estoy en la capacidad de compartir mi conocimiento y mi experiencia con unas personas y estos temas son los que yo conozco. Eso hace que nosotros vayamos construyendo con el tiempo buenas prácticas y actitudes positivas. Recuerden, esto no es de la noche a la mañana, esto no es vamos a leer un libro, vamos a hacer un video, vamos a escribir y pasa, no, esto es practicarlo, practicarlo, todo el tiempo practicarlo. Y lo vamos a recordar. ¿Cuáles son estas características? Pues mantener una mentalidad positiva, estar en constante desarrollo personal, mostrar gratitud o dar gracias, ser absolutamente generosos,
ser auténticos, tenemos que demostrar o tenemos que tener intereses compartidos con las personas para lograr empatía. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra imagen personal, con nuestra salud. Tenemos que cultivar el buen humor, que es interesante. Tenemos que tener una comunicación efectiva, o sea, que nuestro mensaje sea claro, generar empatía, entender las emociones de los demás, una escucha activa, que es importante, un buen conversador es el quien escucha, y confianza en ustedes mismos o confianza en sí mismo. Muchas gracias a todos ustedes. Escríbanle a Claudia, escríbanme a mí. Podemos hacer con tiempo conferencias en diferentes partes de Colombia. Las podemos hacer virtuales. Podemos enriquecernos constantemente. Y yo lo que les invito aquí al final es que hagan, practiquen, cojan este video, deténganlo y digan, voy a ser empático, voy a mejorar mi presentación personal, voy a ser grato y hagan los ejercicios. Hoy voy a dar las gracias a todas las personas con las que me encuentro. No me voy a quejar, hagan ese, cojan un papel y dicen, bueno, no me voy a quejar, ¿qué hora son? Empecé, me desperté a las 5 de la mañana, a las 6, no quejas, no quejas, no quejas. Pasó una hora, 2 horas. No importa lo que pase, que la comida no estaba como ustedes querían, que el transporte está complejo, que alguien se demoró en pagarles alguna obligación, que alguien se demoró en entregar un trabajo, o que una diferencia ideológica. No quejas, no quejas, no quejas. Muchas gracias. Suscríbanse al canal de Claudia, a sus redes sociales. Los invitamos a que estén pendientes, que en estos días va a haber una maratón de conferencias y de videos. Y recuerden, siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien. Muchas gracias.